Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que son las corrientes ultra excitantes de Traver. Las corrientes ultra excitantes de Traver son una de las corrientes que utiliza la forma rectangular en sus ondas para generar lo que es el estímulo a nivel sensitivo motor. Esta corriente es una corriente igual que pertenece al grupo de las bajas frecuencias, pero que tiene un efecto analgésico, perdón, un efecto galvánico más bajo que las demás anteriormente trabajadas. Si hablamos un poquitito de la historia de la creación de estas corrientes, vamos a decir que Traver era un médico, cientista, fisiólogo alemán, que en el año 1929 fue el que introdujo por primera vez un efecto terapéutico sin tratar de forma directa o de forma local un segmento afectado. El manejo de las corrientes Traver trata de manejar este mismo principio, el de colocar un estímulo eléctrico en algún segmento corporal del cuerpo y no sobre el lugar de la lesión. ¿Esto para qué? Para generar las respuestas fisiológicas deseadas en el cuerpo de nuestro paciente. Ahora, ¿qué es una corriente Traver? Una corriente Traver es una corriente de aplicación continua, como ustedes ven. Si bien tiene algunos intervalos de pausa, la forma de la corriente se manifiesta de manera continua. Sale una forma de onda consecutiva con su intervalo de pausa. Ahora, esta corriente Traver tiene una característica muy importante. ¿Cuál es la característica? Que la duración del pulso, vamos a verla en esta mejor, la duración del pulso de manera siempre mantenida va a durar 2 segundos. Ese es un parámetro fijo, perdón, 2 milisegundos. La duración del pulso en una corriente Traver siempre va a ser de 2 milisegundos. Ahora, el intervalo de pausa, como ustedes pueden ver en la pantalla, también va a ser fija. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener un intervalo de pausa de 5 milisegundos. Esta corriente es una potente corriente debido a este tipo de dosificación en tiempos de trabajo. Nos permite manejar lo que es patologías que tengan un cuadro o una clínica dolorosa grave y obviamente para patologías con procesos inflamatorios y procesos degenerativos. Esta es su aplicación de forma continuada. Va a generar, obviamente, un efecto, les decía, galvánico, pero por debajo de las anteriores corrientes que hemos llevado. El umbral de trabajo de esta corriente llega a un umbral de tipo sensitivo, por eso modula muy bien lo que son patologías dolorosas. Ahora, como ustedes pueden observar, sus impulsos tienen forma cuadrangular y tiene un componente galvánico del 28.5%. Eso quiere decir que si bien genera un efecto galvánico, no llega a generar lesiones graves como quemaduras extremas, como es una corriente galvánica propiamente. Ahora, la frecuencia de trabajo de esta corriente también va a ser fija, va a ser de 142 Hz. Entonces, ya tenemos una dosificación fija en lo que es el tiempo de impulso y el tiempo de reposo. Una frecuencia fija de 142 Hz. Una forma de onda continuada y repetitiva, cuadrangular en este caso, que va a ser parte de la dosificación de las corrientes
galvánicas. Es importante considerar que su componente galvánico al 28.5% nos va a permitir generar los cambios electrolíticos que nosotros deseamos generar en el sitio de la lesión. Ahora, es también importante decir que podemos utilizar la corriente Traver para generar el proceso de iontofóresis, sí, porque ese 28.5% puede activar el ingreso de iones, ya sea en el lado anódico o catódico, para generar la respuesta fisiológica. Pero también a dosificaciones de intensidad alta puede generar algún tipo de quemadura si no tenemos las precauciones necesarias. ¿Qué características físicas tiene esta corriente? Es una corriente que tiene una amplitud de pulso del tipo modulado. Cuando decimos del tipo modulado es por los 2 milisegundos de acción activa del pulso y los 5 milisegundos de reposo. Ya está totalmente modulado. Va a estimular esta corriente a través de este tipo de pulso modulado lo que son las fibras de conducción rápida. Estas fibras de conducción rápida nos permiten neuromodular el dolor. Además de eso, va a trabajar sobre los gate control, que son las compuertas de neuromodulación del dolor a nivel medular. Y también es una corriente muy útil para modificar los procesos álgicos crónicos, generando lo que es una sedación y una analgesia en el segmento que deseamos trabajar. Bien, algo que les quiero aclarar. Cuando nosotros trabajamos lo que son un trabajo sobre el polo positivo, vamos a trabajar lo que es netamente el trofismo muscular. No se olvide, cuando activamos lo que es el polo positivo en la dosificación eléctrica, vamos a manejar lo que es el trofismo y también vamos a trabajar la alcalinización del segmento o el tejido a trabajar. Entonces vamos a tener un efecto alcalinizador en el segmento. Por otra parte, este nos va a permitir trabajar lo que son procesos inflamatorios en una etapa muy baja, ¿no? También nos va a trabajar lo que son procesos, o más bien trabajar un efecto antiinflamatorio. Perdón, chicos. Vamos a hacer alcalinización, se me ha ido, es polo negativo, ¿ya? Este es sobre el polo negativo. Ahora sí, sobre el polo positivo, recién, vamos a decir que cuando trabajamos sobre el polo positivo, vamos a tener una acción metabólica favoreciendo lo que es la coagulación. ¿Eso qué quiere decir? Que al favorecer la coagulación va a reducir la hiperexcitación de las fibras nerviosas, siendo un modulador o un neuromodulador del dolor. ¿Ya? Va a manejar lo que es el dolor en etapa aguda cuando trabajamos sobre el polo positivo. En cambio, en el negativo va a trabajar un efecto antiinflamatorio también en una etapa aguda, pero más va a modular el dolor cuando trabajamos sobre el polo positivo. Es importante saber también que una de las características para utilizar esta corriente Traver se va a dosificar considerando el área de trabajo en un tiempo aproximado entre 15 a 20 minutos. El tiempo máximo de dosificación con esta corriente es de 20 minutos. Después
Como habíamos dicho, esta corriente va a generar lo que son estímulos sensitivos y les había dado como referencia que el manejo de la frecuencia es de 142 Hz. En alguna bibliografía van a encontrar con un valor de 142.8, que es el valor real de la frecuencia con la que sale la corriente Travert, y en otras van a encontrar con un valor de 143 Hz. Esto porque están redondeando simplemente perdón, la cifra de 142.8 Hz. En la mayoría de los equipos, la corriente ya viene modulada o programada a un valor de 142 Hz. Por eso les había colocado este valor en la frecuencia. ¿Por qué les estoy resaltando este valor en frecuencia? Porque las fibras nerviosas exteroceptivas rápidas se van a estimular a este valor de frecuencia, provocando lo que es el efecto del gate control, o sea, la modulación del dolor a nivel medular. Con este tipo de frecuencia, la corriente se va a hacer más tolerable cuando nosotros dosifiquemos la intensidad. Por eso es muy importante considerar estos valores. ¿Hasta aquí me están comprendiendo o hay alguna duda? Chicos. Liren, ¿puede volver a repetir la acción que genera en el polo positivo? ¿Ya? Por favor. Ya. Les decía que cuando trabajamos el polo positivo, esta va a tener una acción directa sobre las terminaciones de las fibras nerviosas. Se va a dar por el sistema de coagulación que nos va a generar esta corriente y la acción directa sobre el metabolismo, lo que reduce la hiperexcitación de las terminaciones nerviosas que generan dolor. En ese sentido, va a neuromodular el dolor a nivel de lo que es médula espinal, trabajando lo que se llama el gate control. Este tipo de neuromodulación del dolor va a ser útil para patologías álgicas en etapa aguda. En cambio, cuando trabajamos el polo negativo, habíamos visto que tiene más bien un efecto antiinflamatorio. Y el analgésico no nos va a dar el polo positivo. ¿Alguna duda más? Chicos. No, Lisa. Ya. Ahora, esta corriente se va a clasificar en 3 tipos, que son la misma corriente, pero con algunas variaciones en su descripción física. Vamos a tener las corrientes ultra-Rey, las corrientes ultra-excitantes y las corrientes parádicas propiamente. Ahora, cuando nosotros trabajamos estas corrientes, las vamos a generar respuestas galvanofarádicas, que se van a clasificar por el uso del electrodo o de la carga eléctrica para trabajar nuestro protocolo de tratamiento con estas corrientes. Si vamos a usar como fuente primaria de energía a la carga negativa, vamos a favorecer el trofismo y vamos a alcalinizar el medio a trabajar. Por lo tanto, este tipo de dosificación eléctrica, ya les había dicho, nos permite disminuir lo que son los procesos inflamatorios. Ahora, si trabajamos bajo la carga positiva o anódica, vamos a tener una disminución de la actividad metabólica.
lo que generaba el proceso de coagulación y disminuía la hiperexcitación de las terminaciones nerviosas, que son las que generaban el dolor. Por lo tanto, esta va a tener un fin analgésico. Ahora, cuando nosotros trabajamos los diferentes procesos de rehabilitación con una corriente ultraexcitante de Travers, vamos a manejar el objetivo terapéutico que yo quiero realizar. Si yo quiero realizar analgesia, estimulación muscular o una estimulación de la circulación sanguínea en el segmento. Si yo quiero trabajar analgesia netamente con estos pacientes, debo ir aumentando progresivamente la intensidad de la corriente hasta llegar a un umbral alto que no genere ni dolor ni picazón en el tejido del paciente. Cuando yo llego a este nivel o umbral más alto con la intensidad de la corriente, lo que voy a hacer es estimular las fibras de tipo C amielínicas, las cuales van a ir a generar un bloqueo de lo que es la información dolorosa. Si yo quiero llegar a un umbral de estimulación muscular, voy a manejar lo que es la clasificación farádica de esta corriente y los impulsos que se generen deben ser menores a 10 milisegundos. Con esta dosificación eléctrica yo voy a evitar una acomodación del músculo y voy a dosificar de manera correcta la contracción y relajación de este tejido. Si yo quiero manejar lo que es la estimulación de la circulación sanguínea, voy a hacer una aplicación, por ejemplo, para vertebral y voy a hacer una estimulación directa sobre la piel. En este caso, voy a utilizar lo que son los esclerotomas para hacer una relación medular con un plexo vascular cercano a la zona de lesión. Esta me va a generar una respuesta ortosimpática, la cual va a mejorar el proceso circulatorio del segmento que yo deseo trabajar. Entonces, una corriente Travers va a manejar estos tres efectos fisiológicos que generen respuestas positivas sobre el organismo. Cuando aplico una corriente Travers, tengo que considerar algunas situaciones clínicas que puedan suceder. Siempre voy a utilizar electrodos de placa grande para hacer una aplicación eléctrica con esta corriente. Ahora, la mayoría de las aplicaciones con la corriente Travers corresponden a aplicaciones paravertebrales por estimulación eléctrica a los dermatomas, esclerotomas, miotomas. Nunca, más bien muy pocas veces, se aplica la corriente Travers sobre la región o sobre el segmento lesionado. Siempre se busca una relación con la raíz nerviosa, ya sea dermatómica con la parte de la piel, esclerotómica en la relación de paquetes musculonerviosos, miotoma en la relación que tiene con los músculos, pero no aplicamos sobre el segmento netamente. Ahora, siempre voy a utilizar una técnica bipolar, eso quiere decir que los electrodos son del mismo tamaño. Voy a tratar de abarcar el área de tratamiento total, eso quiere decir en función a la raíz nerviosa y al dermatoma, vuelvo a repetir, miotoma, esclerotoma. La intensidad no debe superar los 30 miliamperios. Entonces, cuando ustedes dosifiquen corrientes Travers, saben que el valor máximo es 30 miliamperios. Si superan este valor, van a generar una quemadura galvánica en el paciente. La duración del tratamiento, habíamos visto hace unos minutos que les decía de 15 a 20 minutos. El tiempo más bajo de dosificación es 10 y el tiempo más alto 20 minutos. Una vez que ustedes terminen la sesión con el paciente, lo que el paciente va a referir
y ustedes también deben explicarles, es un cansancio. El paciente se va a sentir agotado, laxado después de la aplicación de esta corriente. ¿Qué electrodos son los utilizados para trabajar con estos pacientes? Y más bien con este tipo de corriente. Podemos utilizar electrodos, electrodos de carbono que vayan a estar protegidos con guarniciones de fibra vegetal totalmente humedecidas todo el tiempo de la sesión, igual que cuando hemos usado corrientes galvánicas. Debo humedecer y evitar que se reseque lo que es la esponja de fibra vegetal. El tamaño de los electrodos van a ser como estándar de 6x8 o de 5x7 y los de 8x12. Como les había dicho, tratamos de seleccionar los electrodos más grandes para que abarquen una buena área de salida y referencia dermatómica, esclerotómica o miotómica. La intensidad, les he dicho que es importante considerar el nivel sensitivo del paciente. Por lo tanto, vamos a llegar al nivel de intensidad máximo sensitivo sin generar dolor que responda el paciente. Un parámetro que habíamos visto es máximo 30 miliamperios para evitar lo que es una quemadura eléctrica galvánica. Tenemos que revisar que no exista un fenómeno de acomodación. No va a existir por la dosificación en milisegundos de pulso y de pausa, pero de todas maneras nosotros tenemos que ir preguntando durante el tratamiento que nuestro paciente vaya todavía sintiendo la sensación de la corriente y esta no se pierda fácilmente. Si en algún caso se genera este fenómeno de acumulación, de que el paciente no siente la corriente, hay dos situaciones que puedo realizar. Humidificar más la guarnición de fibra vegetal con un atomizador de agua, o caso contrario, elevar discretamente o mínimamente la intensidad para que el paciente vuelva a sentir la corriente. Eso, considerando que los valores en intensidad estén por debajo de los 30 miliamperios. En caso de que ya estemos sobre los 30 miliamperios, dosifico y voy subiendo la intensidad en lo que son micras de amperios, ¿no? Entonces 0,01 miliamperios, así, voy subiendo mínimamente. Pero no, trato de no sobrepasar, chicos, los 35 miliamperios. En especial si la piel de mi paciente es blanca, entonces obviamente se va a generar una quemadura galvánica eléctrica con facilidad. Entonces revisamos bien la humidificación del electrodo nuevamente. Como les había dicho, esta corriente Traver va a llegar a un nivel sensitivo. ¿Cuál es ese nivel sensitivo? El paciente va a sentir como si alguien le estuviera generando una presión o le estuviera aplastando, tal cual en la imagen, ¿no? El paciente va a estar de cúbito prono, o perdón, supino, no, prono, y vamos a hacer la aplicación paravertebral del electrodo y él va a tener una sensación como si alguien lo estuviera aplastando o apoyándose sobre él. Esta sensación de compresión se va a dar en la zona de aplicación del electrodo. Si una vez el paciente siente esta sensación, nosotros debemos estar seguros de que la información y la transmisión de energía eléctrica va a llegar al segmento deseado. Repito, la aplicación de la corriente Traver es una aplicación paravertebral que va a ser a nivel del segmento del dermatoma a trabajar. Nunca, jamás, sobre la zona de lesión. ¿Cómo se va a dar el proceso de estímulo de esta corriente? Cuando nosotros dosificamos la intensidad y la información de aplastamiento, de presión llega al paciente, el estímulo va a ir a generar cambios a nivel de los núcleos basales, los cuales van a llegar hasta
corteza cerebral por las conexiones directas que hay en el área del hipotálamo. Gracias a esta situación se va a hacer la liberación de opioides y endorfinas que generen el proceso placebo y analgésico en el paciente, llevando a una analgesia máxima. Entonces, el estímulo va a llegar ya sea por un dermatoma o un miotoma, va a llegar hasta lo que es el asta posterior de la médula espinal, va a viajar por una interconexión directa hasta lo que es el tálamo, y en el tálamo se va a mandar la información a corteza cerebral. Ya en el tálamo se va a hacer el estímulo de lo que son las endorfinas para que éstas puedan ser liberadas y lleguen de manera directa hasta la zona que yo deseo generar analgesia o estimulación muscular o aumento de la vascularización y circulación sanguínea y linfática. Repito esta parte, la duración del tratamiento no debe superar los 15 a 20 minutos. Puedo considerar dos aspectos a la hora de dosificar. Puedo considerar que se va a utilizar una inversión de polaridad en la mitad de la sensación. ¿Eso qué quiere decir? Puedo utilizar un efecto analgésico, o sea, prioritario al inicio, con la carga con la carga positiva, que los 10 primeros minutos mi patrón de trabajo se dé en lo que es el electrodo de carga positiva para generar analgesia, y luego a los otros 10 minutos restantes puedo generar un efecto antiinflamatorio dándole prioridad a la descarga eléctrica del electrodo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una inversión de polaridad en un tiempo determinado durante la sesión. De esta manera yo puedo ganar dos respuestas terapéuticas y fisiológicas a la hora de aplicar una corriente TRAVEL. Otro punto importante a considerar es que no debemos sobrepasar las 5 sesiones y no encontrar ningún resultado. Si sobrepaso 5 sesiones y no hay respuestas fisiológicas, no hay respuestas terapéuticas, esto quiere decir que estoy haciendo una mala aplicación de mi corriente TRAVEL o que realmente el tejido del paciente no va a responder a este tipo de estímulo eléctrico. Eso por algunas características biológicas propias del paciente o que mi equipo de dosificación de corrientes TRAVEL esté dañado y no esté mandando el pulso ni el intervalo de pausa correspondiente a la hora de dosificación eléctrica, o la modulación en frecuencia esté alterada o lesionada en el equipo. Entonces, ojo con eso. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Chicos, ¿alguna duda? No, Ya. Como les había dicho, vamos a tener técnicas de aplicación que van a estar asociadas a aplicaciones paravertebrales. Vamos a tener una aplicación paravertebral, una técnica longitudinal